guía y protección. ¿Me podría dar un ejemplo de cómo un alma del purgatorio libró o protegió a alguien? Sí, pero se trataba de otro tipo de ayuda. Un joven estaba buscando una esposa buena y santa. Tenía a una chica en mente y la visitaba de vez en cuando. Cada vez que iba a su casa había un hombre fuera a un lado que le decía: «No vayas allí, no serás feliz con ella». Las primeras veces lo ignoró y siguió visitándola, pero luego la tercera o cuarta vez se detuvo y miró más de cerca a ese hombre. Era su propio padre, que había muerto varios años antes. Entonces sí que prestó atención y fue a buscar esposa a otra parte. En este caso le libró y le protegió de futuros problemas. También existe otro caso. Conocí a una chica que intentó repetidas veces entrar en un convento, pero por diferentes razones siempre la rechazaban. Se acostumbró a sentarse en un bello lugar junto a un lago para poder alcanzar la paz con Dios. Un día se dirigía allí y de pronto escuchó una voz muy cercana que le dijo: «Detente, regresa». La ignoró y no se detuvo. Nuevamente la voz dijo: «Regresa». Continuó andando hasta que sintió que dos manos tiraban de ella hacia atrás. Esta vez no siguió avanzando. Más tarde le contó a un psicólogo creyente lo que había sucedido. Y éste le dijo: «Lo entiendo perfectamente, porque en el estado en que se encontraba, el agua podría haberla cautivado fácilmente y podría haberse caído o haberse arrojado a ella aún sin darse cuenta, y probablemente se hubiera ahogado». Y aquí le cuento otra historia graciosa sobre la protección de bienes. Un muchacho que vive cerca de aquí, conocido como Hans, se despertó una noche al escuchar una voz que le decía que fuera al granero. Se dio la vuelta y la ignoró. Nuevamente: «Ve al granero». Quizá fue a la tercera cuando por fin obedeció. Salió y miró a su alrededor. Todo estaba en orden y pensó: «Qué extraño. ¿Qué debo hacer? Me sentaré y esperaré un poco». Al rato vio cómo se abría la puerta y entraba un extraño. Hans permaneció callado y escondido. El extraño se dirigió directamente a la pocilga, se metió dentro y se llevó 2 de los lechoncitos. Entonces lo comprendió todo. ¿Se da cuenta? Había sido la voz de su padre. Hans saltó y persiguió al hombre, y al hacerlo logró que el ladrón soltara a los cerdos al escaparse por la puerta. Ellas conocen exactamente nuestro mundo y nuestra situación en él, y por lo tanto nuestras peticiones deben ser tan variadas como lo es nuestra vida. Usted dice que siempre nos protegen de alguna manera, pero ¿nos protegen más cuando rezamos más a menudo por ellas? Oh, sí, mucho más. Uno podría decir que de esa forma tienen nuestra autorización. Cuando comenzamos a rezar por ellas, la respuesta llegará muy rápido. Necesitan tanto de nuestra atención que harán lo imposible para que nos demos cuenta de que son ellas quienes nos están llamando. Cuando les pido una ayuda específica para algo, digo: «Ayudadme con esto o aquello y yo ofreceré una misa extra la próxima semana. Si no lo hacéis, no ofreceré la misa». Pensará que esto es intentar negociar con Dios o amenazarlo, pero yo no creo que sea así por la simple razón de que la oración no está sujeta a tiempo o espacio. Si la intención de hacerlo es honesta, entonces la intervención de las almas y el tiempo en que intervienen no puede medirse desde nuestro punto de vista con respecto al tiempo. Inténtelo, notará que las almas se pondrán en gran actividad. ¿Pueden devolvernos los objetos que hemos perdido? Sí, también pueden, y tengo un muy buen ejemplo al respecto. Hace 2 años una hermana religiosa muy piadosa de la comunidad de las Bienaventuranzas, que vive permanentemente en Medjugorje, acompañó a Vicka, una de las videntes, a un viaje por Francia para dar unas conferencias. El viaje fue rápido y agitado, y mientras viajaban, la hermana Emmanuel, este es su nombre, llevaba un bolso de viaje con mucho dinero dentro. Habían reunido ese dinero para pagar el alquiler de las habitaciones de los lugares donde estaban programadas las charlas. Generalmente compartían la misma habitación, y una mañana temprano, un par de minutos antes de que tuvieran que partir a su próxima reunión, el bolso no aparecía. La hermana Emmanuel sabía perfectamente dónde lo había dejado el día anterior, pero por supuesto no podían demorar la partida, puesto que miles de personas estaban esperando para ver y oír a Vicka. Debieron partir entonces sin el bolso.
Sin embargo, antes de salir, la hermana Emmanuel le pidió a la dueña del lugar que revisara la habitación, y si fuera necesario toda la casa, puesto que era mucho dinero y ya estaba comprometido. El viaje continuó y el bolso no aparecía en ninguna parte de la casa. Vika volvió a Alemania y la hermana Emmanuel regresó a Medjugorje, todavía muy angustiada por la pérdida del bolso. Y como se sentía responsable al llegar al pueblo, le pidió a las almas del purgatorio: «Encontrad ese bolso por nosotras y ofreceré una novena de misas». Al cabo de solo 3 días, llegó una carta a la secretaría parroquial proveniente de la dueña de la casa donde habían dormido esa noche en Francia. Decía: «Acabamos de encontrar el bolso y todo el dinero se encuentra en él sin que falte nada. Estaba en el mismo lugar en que nos dijo que lo había visto el día anterior. Esto no me sorprende lo más mínimo. Una novena de misas lleva a muchas almas al cielo. Me lo contó la hermana Emmanuel cuando me visitó y me dejó una pregunta para hacérsela a un alma. ¿Fue un alma del purgatorio la que nos devolvió el bolso con el dinero perdido durante el viaje de Vika a Francia?» Más o menos un mes más tarde recibí la respuesta: sí. Entonces, ¿es posible que el bolso haya ido flotando, por decirlo así, hasta ese preciso lugar? Para Dios todo es posible, pero yo diría que las almas del purgatorio le hablaron al ladrón en el subconsciente para que devolviera el bolso. Y fue esa presión en su conciencia lo que resultó intolerable al buen ladrón. Pero si fue el ladrón quien volvió a entrar en la casa en secreto para devolver el bolso en el mismo lugar donde lo había encontrado, o si tenía acceso libre a la casa, debo admitir que es realmente un misterio. No importa cómo ocurrió, las almas del purgatorio recibieron las 9 misas de la hermana Emmanuel y nunca se negarán a rezar y a actuar por ella. ¿Conoce algún caso similar de protección que sería significativo para un número mayor de gente? ¿Para un número mayor de gente? Sí. Esto debería ser significativo para todo el mundo. Las almas me dijeron que ayudaron a apagar el incendio de la central nuclear de Chernóbil. Y recientemente me enteré de que ayudaron a cortar la guerra del Golfo. Lo hicieron porque había mucha gente que estaba rezando. No existe nada en lo que no puedan intervenir por nosotros. Salvaron gran parte del pueblo vecino, arriba en la montaña, en 1954, un año terrible debido a las avalanchas. En todo este valle perdieron la vida más de 75 personas a causa de los aludes. Blons fue casi destruida en su totalidad, pero allí arriba, en el pueblo de Fontanella, intervinieron las almas porque había una señora postrada en cama que durante 30 años ofreció todas sus oraciones y sufrimientos por el bien de la parroquia. Se podría decir entonces que fue ella la que realmente salvó todas esas casas y tantas vidas. Cuando los expertos observaron lo que había ocurrido a la mañana siguiente, notaron que algo muy poderoso, más poderoso que el propio alud, había detenido su recorrido. Eso es lo que pueden hacer, así que es una gran pérdida si no les pedimos cada día su protección. Por favor, nunca se olvide de ellas. Si nosotros podemos pedirles que nos protejan aquí, podemos pedir a las almas del nivel más alto que vayan al nivel más bajo para proteger a las almas que se encuentran allí. No, eso no. La razón es que únicamente conocen y actúan por lo que se encuentran delante de ellas. Ellas buscan y anhelan la luz de Dios y se dirigen solamente hacia Él. Debemos pedir a San Miguel y a los demás ángeles que protejan y ayuden a las almas que se encuentran en los niveles más bajos del purgatorio. ¿De qué otra forma nos pueden ayudar? Yo creo que su ayuda está limitada solamente por nuestra imaginación, siempre y cuando nuestra imaginación sea santa y buena. Nunca nos ayudarán a lograr algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Y, por favor, no pierda la esperanza si en ocasiones la ayuda no resulta claramente evidente. No se olvide que para cada cosa que hacen deben pedirle permiso a Jesús a través de su Santísima Madre. Y como todos sabemos, el plan de Jesús para nosotros no siempre está de acuerdo con nuestros deseos, aun cuando estos sean buenos. Por otro lado, su trabajo pasa generalmente desapercibido, porque la paz que nos llega por su protección es generalmente silenciosa e invisible. Por ejemplo, usted se encuentra cruzando la calle con el semáforo en verde para los peatones, mientras un coche se dirige hacia el cruce, pero lo que usted no sabe es que el conductor se ha quedado dormido.
Puede ocurrir que un alma del purgatorio despierte al conductor rápidamente y de este modo se detenga sin que usted se dé cuenta de nada. Le han salvado la vida y sin embargo nunca lo sabrá. Con tanta frecuencia trabajan por nosotros y no notamos nada. ¿Podría contar otra historia que involucre, por así decirlo, ayuda en general en vez de protección espiritual o física? Esto sucedió en Francia. Una señora había prometido hacer una ofrenda durante la misa por las almas del purgatorio una vez al mes. Era una mujer humilde y piadosa, que trabajaba de empleada doméstica en casas grandes. Sucedió que perdió su empleo y estuvo sin trabajo durante más tiempo del esperado. Ya casi se había quedado sin dinero y un día, cuando salía de misa, se dio cuenta de que todavía no había hecho la ofrenda de ese mes. Al tener poco dinero se le presentaba un verdadero problema. Si hacía la ofrenda, se quedaría sin un céntimo en un par de días. Entonces dudó, pero confió en Jesús y supo que Él no la abandonaría por estar con problemas de dinero. Se dirigió al sacerdote y, como siempre, hizo la ofrenda de una misa por las almas del purgatorio. Luego se fue a su casa. Mientras salía de la parroquia, un hombre de buen aspecto y bien vestido, alto, se dirigió hacia ella y le dijo que había escuchado que necesitaba trabajo. Ella asintió, pero se preguntaba cómo podría haberse enterado. El hombre era amable pero convincente, y le dijo que fuera a determinada calle y que llamara a la tercera casa de la derecha. Así lo hizo, todavía un poco insegura. Encontró la casa y de inmediato le gustó lo que vio. Llamó a la puerta y la abrió una señora mayor muy simpática, que la dejó entrar con alegría cuando supo que buscaba trabajo y que tenía experiencia como empleada doméstica. No les llevó mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre el trabajo y ambas estaban muy contentas y aliviadas de haber encontrado una solución a sus necesidades. Sucedió entonces que mientras la recién llegada se paseaba por el amplio y elegante living, vio una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Era el hombre que unos minutos antes había hablado con ella a la puerta de la iglesia. «Señora», preguntó, «¿quién es el hombre de esta fotografía?» «Oh», dijo la señora mayor, «ese es mi hijo, Henry, que murió hace 4 años». Si conocemos a alguien, por ejemplo, que de niño sufrió mucho a mano de sus padres o a causa de la sociedad, ¿podrá un alma del purgatorio protegerla de los constantes ataques que Satanás le hace a través de esas heridas que todavía abiertas hasta que pueda reconocerlas y acudir a un sacerdote o a un especialista apropiado? Definitivamente. Y las almas también pueden guiar a ese hombre o mujer a la persona indicada. Conozco casos en que eso es precisamente lo que ocurrió y luego las almas del purgatorio me contaron que ellas habían sido las que habían intervenido y ayudado. ¿Qué sucede si alguien les pide ayuda para algo no completamente bueno? Usted dijo anteriormente que no ayudaban en esos casos. No. Si alguien les pide ayuda con malas intenciones, nunca son ellas las que ayudan, si es que la persona recibe algún tipo de ayuda. Solamente Satanás ayudará a alguien con malas intenciones. Y recuerde que Satanás también puede simular las actividades de las almas del purgatorio. ¿Conoce algún caso en el que un alma se haya aparecido a alguien que luego le haya pedido que lo ayudara con algo inapropiado? Bueno, sí. Una vez, durante un gran accidente automovilístico, 3 almas se le aparecieron al conductor diciéndole: «Ahora vas a ayudarnos tú». Ellas lo habían mantenido en su lugar, puesto que el coche había dado al menos una vuelta de campana y el conductor pudo salir del coche por su propio pie y sin ningún rasguño. Cuando se dio cuenta de que habían sido ellas quienes le habían protegido de la muerte, quiso obtener más ayuda con los papeles del seguro y asistió a algunas misas por ellas, pensando que también le ayudarían con eso. Pasado un tiempo, al no cobrar ni un céntimo por el coche siniestrado, aquella persona se dio cuenta de que las almas no le estaban ayudando en ese tema. Se enfadó y parecía no entender por qué no le habían prestado auxilio. Pero lo que había pasado era que no le había dicho toda la verdad a la compañía de seguros y había declarado algunas mentiras acerca del accidente. Su deshonestidad no le hizo ganar nada, salvo más problemas. ¿Qué opina del aborto?
El aborto es la mayor guerra y el horror más grande de todos los tiempos. Satanás, aprovechándose de esta sociedad lisiada, ha logrado matar a muchos inocentes como si fueran un enjambre de mosquitos. La reparación por este crimen será enorme. No deseo hablar más sobre este asunto. Vale. Si una mujer admite que su aborto fue un gran pecado, ¿qué debe hacer para estar segura de que Jesús lo ha borrado? ¿Puede contestar esta pregunta o prefiere que cambiemos de tema? No, está bien. La mujer debe inmediatamente confesarse con un sacerdote y pedirle perdón a Jesús con total sinceridad. Luego deberá hacer una penitencia profunda y de corazón para sentirse nuevamente en verdadera paz. Deberá también dar un nombre al niño para que éste se sepa aceptado y amado en la familia a la que pertenece y para que ingrese en el libro de la vida. Debe pedirle perdón a su hijo y, por último, debe bautizarlo y mandar celebrar una misa en su nombre, como ya expliqué. Si todo esto se hace con un corazón humilde y arrepentido, entonces será suficiente. Tras hacer todo esto, ¿queda algún efecto pendiente? Sin tener en cuenta que la madre nunca olvidará lo que ha hecho, las almas del purgatorio me han dicho que la madre verá en el cielo el lugar vacío donde habría estado su hijo tras haber vivido una vida completa. Pero porque el cielo es cielo, no existirá ningún dolor de ningún tipo al respecto. ¿Se castigarán todos los abortos de la misma manera? No, porque en la actualidad sucede con frecuencia que las adolescentes son forzadas por sus padres o por la sociedad a realizar un aborto. En esos casos, la mayor parte de la responsabilidad es de los adultos que las llevan a esta situación. Los médicos que se lucran del aborto y los medios de comunicación y los gobiernos que reducen la conciencia de la sociedad serán penados severamente. También las industrias médicas y cosméticas que utilizan derivados del feto para desarrollar otros productos descubrirán la enormidad de sus pecados. Debemos rezar mucho por todos ellos. Muchas mujeres de Estados Unidos y del resto de Occidente y también, supongo, de Oriente, dicen que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo y con lo que llevan dentro. ¿Qué les diría? ¿Cómo se atreven a hacer a un niño indefenso lo que nunca permitirían que se le hiciera a ellas mismas cuando llegue el momento de estar tan indefensas como para defenderse? Qué rápido actúan para denunciar a un vecino cuando una rama de su árbol se cae y daña parte de su propiedad. Pero cuando quitan una vida es su derecho, y nadie se atreve a intentar interceder por esa vida. Son personas muy pobres que necesitan de nuestra oración diaria para liberarse de su egoísmo, arrogancia y confusión. El ocultismo. ¿Qué puede decirme acerca del ocultismo? La palabra oculto significa escondido o en la oscuridad, y se da este término a todas las prácticas que, reconocidas como tales o no, están en comunión con Satanás. En la actualidad existen demasiadas como para que una persona pueda enumerarlas minuciosamente, y en cada parte del mundo existen diferentes prácticas que, por supuesto, poseen nombres totalmente distintos. Satanás es el artista experto del engaño y el disfraz. Pero lo más destructivo en la actualidad es el mal causado por el gran número de personas que maldicen a otros y envían hechizos o maleficios sobre ellos. La magia negra en todas sus formas está creciendo desenfrenadamente hoy en día como nunca antes. ¿Cuál es el efecto sobre los que son objetivos de esa clase de agresiones espirituales? Pueden por lo menos causar confusión y temor y también llevar a la depresión, opresión, agonía, confusión, al divorcio, al odio, a la posesión demoníaca o a una lenta agonía si no están bien protegidas con su vida bien vivida y si no cuenta con la protección de los ángeles y de las almas del purgatorio. Y para las personas que practican el ocultismo, ¿cuál será el efecto sobre ellas si no se detienen inmediatamente? Los efectos de estos contactos, ya sean conscientes por ignorancia, activos o pasivos, con quienes practican el ocultismo, recaerán sobre ellos y también afectarán a las generaciones siguientes. Los efectos de estos pecados siempre seguirán su curso, a menos que esa persona involucrada invoque activa y persistentemente a Jesús, a María y al arcángel San Miguel,
para que intercedan y detengan la continuación de los ataques. ¿Qué deberían hacer quienes han participado activamente en semejantes prácticas y desean dejar de hacerlo ahora que ha dicho esto? Primero deben dejar esa práctica inmediatamente y no ver a nadie que hayan conocido por medio de estas prácticas, y deben hacerlo sin decírselo a nadie. Deben quemar todos los materiales que hayan reunido. Deben dejarlos de lado, en silencio, y buscar seguridad entre los cristianos. Una vez ahí, encontrar un sacerdote experimentado o un laico que posea experiencia en estos asuntos. Es muy importante mantener el tema en silencio, porque si se lo dicen a alguien, las noticias de la posible conversión probablemente lleguen con facilidad a la jerarquía del sistema en el que han estado, y si eso es así, pueden sufrir ataques. En todos esos antros existen brujas o magos que pueden atacar con la ayuda de los demonios que tienen bajo su control, y es muy probable que lo hagan. María, esto parece extremista. Satanás es extremista, y no se detendrá por nada para lastimar y desacreditar a aquellos que se hayan librado de sus garras. Deben dejarlo todo e irse en silencio. ¿Conoce algún caso en que alguien haya intentado dejar esas prácticas malignas y haya sido dañada por no hacerlo en silencio? Sí, he escuchado a alguno. Una vez me dieron un nombre para que averiguara si esa persona estaba viva y más adelante si la habían asesinado o no. Las respuestas que recibí de las almas confirmaron que había sido asesinada debido a su conversión. Lamentablemente no había escuchado lo que le habían aconsejado de no regresar a su entorno anterior, pues intuían que sus anteriores conocidos tenían mucho que ocultar y no estarían contentos con su repentina y profunda conversión. El no hacer caso a este consejo le costó la vida. Pero por otro lado, logramos enviarle muy rápido y ahora se encuentra en el cielo con Jesús. ¿De qué forma pueden dañarnos las brujas y los magos? Hay infinidad de formas. Las brujas y magos pueden causar divorcios, pueden enviar enfermedades a las personas o quemar hogares sin dejar rastro alguno del motivo. Pueden aterrorizar a las personas durante la noche. Si hay energía suficiente, por ejemplo, un grupo de convocados puede matar sin salir siquiera de sus hogares. Un sacerdote fue asesinado por ellos hace poco, y encima de todo fueron tan perversos de hacerlo en Nochebuena. Pueden escuchar conversaciones a grandes distancias sin ningún medio electrónico y luego calumniar a aquellos que han escuchado. Pueden causar accidentes automovilísticos y cosas parecidas. Y todo esto pueden hacerlo a cualquier distancia. Sí, todo lo que necesitan es un nombre, una dirección, una foto o algo como alguna prenda de la persona para proceder con su maleficio. Sin embargo, le corresponde a Dios permitir los resultados negativos provenientes de la magia negra. Los buenos cristianos no deben preocuparse por estas cosas si son humildes y se encuentran en estado de gracia y en oración, pues entonces la protección que reciben es mucho más fuerte que cualquier cosa que los demonios puedan hacer. ¿Existen las misas negras? Sí, y hay en la actualidad más que antes en la historia. En esas misas se tortura a Jesús practicando cosas horrendas en hostias consagradas, en niños inocentes y en pequeños. Hay niños concebidos que nacen sin ningún certificado de nacimiento para poder así practicar con ellos toda clase de atrocidades. En las misas negras también se sacrifican vírgenes, se organizan orgías, se bebe sangre y se comen partes del cuerpo humano para obtener el poder que se les promete si lo hacen. Satanás no se detiene ante nada. Muchas de esas organizaciones, cuando sus miembros han alcanzado cierto nivel, les dicen que no pueden irse nunca. Eso es mentira. Uno siempre puede dejarlo. Jesús perdona hasta las personas que han dirigido misas negras. ¿Dónde tienden a concentrarse las brujas en la sociedad? Depende, pero con frecuencia entre los niños en los colegios. También en los hospitales, donde la sangre y las drogas son fáciles de adquirir, y dentro de iglesias y grupos de oración para causar divisiones. Entre la policía y las profesiones relacionadas con la justicia para tener infiltrados dentro de estos sistemas que pueden distraer su atención de la actividad de otros. Están muy bien organizados y actúan en todos los niveles de la sociedad. Frecuentemente se esconden detrás de trajes de negocios y uniformes de trabajo totalmente normales.
Todos buscan alcanzar el mayor poder posible. Si alguien sospecha de una bruja, ¿existe alguna característica particular que nos ayude a confirmarlo? Solo pueden prosperar si se les presta atención y harán lo que sea para obtener el control sobre otros. Generalmente les falta espontaneidad debido a que cada movimiento que realizan está planeado de antemano para engañar a alguien, y cuando están en las iglesias demostrarán una devoción exagerada y hasta falsa. Fanfarronearán acerca de sus conocimientos y habilidades religiosas y espirituales y generalmente utilizarán un nombre falso. Pero, por favor, nunca dé a conocer sus sospechas y manténgalas totalmente en secreto, porque su recelo podría llegarle a estas personas. Y además, si lo da a conocer, los demonios pueden advertirle a sus seguidores que usted sabe lo que está sucediendo. Continúe en silencio y rece por esas personas todos los días. Solo la oración los librará, mientras que nuestras palabras respecto a su obrar solamente nos lastimarán. En Estados Unidos, al menos, existe un debate en la actualidad entre quienes por un lado sostienen que cada vez proliferan más los ritos satánicos y otros que piensan que estas historias son solo invenciones inculcadas en las cabezas de los más susceptibles. ¿Qué opina al respecto? El abuso satánico de los niños está aumentando, sin lugar a dudas, de un modo desenfrenado. Consideraría con cuidado si aquellos que dicen que se trata de invenciones no están obteniendo algo ellos mismos. ¿Por qué no podrían estar representando ellos de alguna manera a quienes realizan estos abusos? Lo que obtienen al acusar a los que intentan ayudar no es sino más poder, mientras que al mismo tiempo hacen que las víctimas piensen que están locas. Si dicen tantas tonterías y mentiras, deben estar ganando algo. ¿Por qué hay personas que eligen dañar a los demás y eligen obtener cada vez más y más poder? Siempre comienzan siendo ellos mismos los abusados en primer lugar y luego buscan cada vez más una mayor venganza y un mayor control sobre otros. El camino hacia la santidad y el camino hacia el infierno son, en ambos casos, progresiones lentas y constantes. Todos los niños nacen inocentes, pero no todos los niños nacen libres de abusos ni todos viven en paz. El camino al infierno puede comenzar perfectamente antes de que el niño nazca. Si los padres se pelean, se drogan, practican el ocultismo, ven películas de terror, van a las discotecas o simplemente se sientan frente al televisor durante todo el día y toda la noche, el niño que va a nacer recibe inconscientemente todo lo que ellos ven, oyen o en lo que participan, y queda profundamente afectado por todo ello. No es un cuento de viejas que las mujeres embarazadas no deben mirar una imagen fea. Cuando se decía esto hace años nos referíamos, por supuesto, solo a los cuadros y probablemente a las fotografías. Así que imagínese lo que le sucede a los niños pequeños expuestos hoy en día, hora tras hora, a terribles películas de terror. En la actualidad, aún sin saberlo, mucha gente peca terriblemente en sus hijos antes de que nazcan incluso. Usted dice que el niño lo recibe todo de ambos padres, también del padre. Por supuesto. La madre puede estar en su casa con el pequeño embrión en su interior, mientras que el padre puede encontrarse en la guerra del Golfo Pérsico, y el niño experimenta todo lo que él hace. Así que el sufrimiento y la reparación por aquella guerra ya ha comenzado en el hogar a muchas millas de distancia. Y, por ejemplo, si el padre peca terriblemente teniendo sexo fuera del matrimonio durante esos 9 meses, el niño llevará fácilmente una herida en el subconsciente que probablemente resulte en ofrecer resistencia hacia el sexo opuesto y hasta podría inclinarse a la homosexualidad. Por eso, muchos homosexuales piensan en conciencia que han nacido así. Su ira, su dolor, su frustración y su falta de realización son una reparación por los pecados de sus padres. Satanás hace que la gente se ponga enferma, y esta enfermedad, estas heridas, solamente pueden curarse con mucha oración y especialmente con la ayuda de San Miguel, que es el ángel más fuerte para pelear contra las tentaciones de Satanás.